Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, con perdón de la calidad de la imagen, hoy vamos a empezar con la unidad 6, que nos va a permitir terminar todo lo que es el desarrollo como parte de la programación que hemos hecho de las clases, y la idea es que esto nos permita a nosotros ir avanzando ya en los temas que corresponderían al primer parcial. Nos quedaría una clase más, que es la parte práctica. Hoy vamos a ir cerrando la cuestión. En primer lugar, hablar del desarrollo sustentable es empezar a hablar de una temática holística, una temática que nos envuelve a todo, y el eje de la estrategia de sustentabilidad tiene que ver con ir construyendo cuestiones que hacen a el bienestar de las futuras generaciones en nuestro país, en el mundo. Los contenidos que vamos a tratar de ver son los conceptos básicos que encierra el desarrollo sustentable, ver cuál es el marco legal que tenemos, hablar del problema ambiental y las herramientas de gestión que se encuentran disponibles, luego ir avanzando sobre lo que es la responsabilidad social empresaria para poder cerrar con lo que es la contabilidad social y ambiental como uno de los aspectos a considerar. Los antecedentes que existen tienen que ver con la situación que empieza a tomarse en cuenta en el mundo a partir de los años 60 del siglo XX, donde la comunidad científica empieza a alertar a los estados sobre los grandes problemas del planeta. La pobreza, la pérdida de la biodiversidad, el deterioro ambiental, que va sufriendo el planeta paulatinamente a lo largo de todo el siglo XX, como un proceso que surge de lo que llamábamos la civilización, esta idea de cómo el hombre va incorporando ciertas cuestiones de consumo que hacen a la pérdida de la calidad ambiental que el planeta requiere para poder seguir existiendo. En 1968, Texeis y King crean el Club de Roma, una organización importante para atender a los retos de esta nueva problemática. En 1972 es el primer informe del Club de Roma titulado Los límites del crecimiento. Esto da origen a la primera reunión mundial sobre el medio ambiente, Conferencia sobre el Medio Humano de Estocolmo, donde se comienzan a poner los cimientos para lo más importante que iba a suceder luego, que es la Cumbre de la Tierra, hecha en Río de Janeiro en 1992. Las conclusiones de esta conferencia, en 1987 se dio a luz el informe Nuestro Futuro Común, dirigido por Brundtland, ex primera ministra de Noruega, que fue un documento que tuvo mucha trascendencia y que se fue difundiendo a lo largo y ancho del mundo, que permite construir un nuevo programa en Naciones Unidas, que es el programa NUMA del medio ambiente, y en 1983 las Naciones Unidas establecen la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, ¿no? Esta Comisión Mundial, que se dio en llamar Comisión Brundtland en función de ese informe que le dio bases de sustentación, y define el desarrollo sustentable como el que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Creo que aquí aparece fundamentalmente
el concepto que nos va a orientar en la búsqueda de algún tipo de respuesta a esta problemática. Esto de el que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Creo que aquí está la clave para poder conceptualizar el problema que nos toca abordar hoy. En definitiva, entonces, más que un modelo definido, el desarrollo sostenible se presenta como un proceso de cambio y transición hacia nuevas fórmulas de producir y consumir, pero también hacia nuevas formas de ser, estar y conocer en el mundo. Creo que esta es una reflexión que todos deberíamos hacer en cuanto a cuáles son las formas de estar, de ser y de conocer. Entonces, el concepto de sustentabilidad se funda en el reconocimiento de los límites y potenciales de la naturaleza, así como la complejidad ambiental, inspirando una nueva comprensión del mundo para enfrentar los desafíos de la humanidad en este tercer milenio. Me parece importante en esto recalcar lo siguiente. La complejidad ambiental obedece a un conjunto de variables que interactúan para poder pensar el medio ambiente. Y hay que ir reconociendo cuáles son los límites y la potencialidad que tiene la propia naturaleza. Este tema de los recursos no renovables. El concepto promueve una nueva alianza entre naturaleza y cultura. Esto es, pensar una nueva economía, reorientando los potenciales de la ciencia y la tecnología y construyendo una nueva cultura política que tiene que estar pensada desde la ética de la sustentabilidad. Valores, creencias, sentimientos y saberes que renuevan los sentidos existenciales, los mundos de vida y las formas de habitar el planeta Tierra. Algo que es difícil de pensar. Ya veíamos en la unidad sobre desarrollo humano que pensar la idea de una alternativa a lo existente, al modelo hegemónico, resulta difícil. Creo yo que esto hoy toma mayor vigencia al entender que estamos atravesando una crisis a nivel global. Lo que hagamos posteriormente a la salida de la crisis va a ser un destino mejor o peor para la humanidad. Creo yo que esto de renovar los sentidos existenciales que tenemos nosotros tiene que pasar por un concepto de sustentabilidad importante en la reestructuración que todos hagamos de nuestra manera, en los valores, en las creencias, en los sentimientos y saberes que ponemos en juego para poder existir en este mundo, en esta sociedad que cada vez está más interconectada, más globalizada y cada vez más expuesta a que la civilización nos termine aniquilando a todos. Los objetivos del desarrollo sustentable son, en primer lugar, revitalizar el crecimiento económico en la mayoría de las naciones del mundo que están con un retraso en el crecimiento y en el bienestar general, atender y brindarle solución a las principales necesidades de la población, conservar los recursos naturales, aquellos que hacen que nuestra vida en el planeta sea lo que pretendemos que sea, tomar en cuenta las repercusiones del medio ambiente en todas las decisiones que se adopten. Esto es, cómo nuestra decisión va a impactar en mejorar o cuidar el medio ambiente. Y utilizar tecnologías que sean amigables con ese medio ambiente. Vamos a ver un conjunto de problemas que surgen en la aplicación de las tecnologías disponibles. Entonces, ¿cuáles son los tres pilares sobre los cuales pretendemos pensar el desarrollo sustentable? El ambiental, es decir, el cuidado del medio ambiente como eje central de nuestra actividad. Lo social, en creer que la humanidad es posible que encuentre nuevos caminos, nuevas estrategias para poder mejorar la calidad de vida. Y por último, el económico,
que tiene una incidencia directa en lo social y en lo ambiental. Creo yo que el coronavirus hoy en el mundo está marcando una necesidad de repensarse, repensarse a la sociedad, repensarse a las relaciones humanas, repensarse al rol que el Estado cumple en toda esta estrategia de poder coordinar la vida en sociedad. Entonces vamos a empezar a ver cada uno de estos temas. La sostenibilidad ambiental es pensar la compatibilidad entre las actividades humanas y la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas. Pero es importante aquí que nos detengamos en pensar esto de la biodiversidad, ¿no? Ya de por sí nos cuesta pensar la diversidad en lo humano. Cuando incluimos en ese pensar la diversidad a la naturaleza o al medio que nos rodea, se nos hace aún más difícil de entender. La idea de que existen ecosistemas que son territorios que van teniendo una dinámica particular en función de las condiciones medioambientales en que se producen. Si nosotros pensamos ecosistemas que son frágiles y colocamos la actividad humana, se hace bastante difícil de pensar que este ecosistema pueda resistir a esa intromisión del humano para poder alterarlo. Evidentemente, tenemos que trabajar en que las actividades humanas tienen que estar considerando la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas. Se mantienen los niveles de explotación de los recursos naturales sin llegar a su límite, es decir, sin alterar su capacidad de carga. La capacidad de carga es aquello que puede darse como actividad humana dentro de un ecosistema que permita sostenerlo sin alterarlo. Esta capacidad de carga es algo que tiene que estar incluyéndose en la mayoría de los proyectos que el hombre genera. Entonces, para poder construir esta compatibilidad entre las actividades humanas y la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas, nosotros tenemos que tener en claro cuál es la capacidad de carga para poder determinar cuál es el límite a esta intervención que el hombre haga en estos sistemas. Se pretende evitar el agotamiento de los recursos no renovables en el planeta, difíciles o lentamente renovables, otro segmento más que hay que ir cuidando, además de evitar la generación de residuos y emisiones contaminantes en todo el planeta. En la Argentina, el proyecto de la ley de bosques, que ya se está aplicando en todo el país, en Catamarca en particular, hablan de 3 tipos de zonas, porque la ley así lo determina: la zona roja, la zona verde y la zona amarilla. Y esto implica qué es lo que se puede hacer en cada uno de los espacios donde está el bosque nativo. La idea es preservar el bosque nativo. Si es una zona roja, no hay ningún tipo de actividad que se pueda hacer. Si es una zona verde, hay una posibilidad de, en forma regulada, poder intervenir en ese sistema. Y por último, la zona amarilla, que sí tiene un conjunto de actividades que se pueda desarrollar cumpliendo con las pautas regulatorias de esto. Quiere decir de que ya hay ciertas herramientas, como vamos a ir viendo más adelante, de marcos regulatorios que están estableciendo los principios de la sostenibilidad ambiental en nuestra provincia y en nuestro país en particular. El segundo aspecto, que es la sostenibilidad social, se basa en el mantenimiento de la red social y cultural, de la capacidad para mantener intereses comunes por vía democrática y no excluyente. Esto se logra a través del cambio de actitudes y prácticas personales y colectivas o sociales, donde la gente se preocupe por los demás y valore la justicia social, la educación, la salud, la paz
y la tranquilidad, mejorando y manteniendo la calidad de vida humana planetaria, global, holística, a través de las generaciones. Y luego tenemos la sostenibilidad económica, que es generar riqueza económica en un marco local, regional y global que estimule el desarrollo financieramente posible y rentable, manteniendo la base de los recursos naturales y su conservación. Bien, ¿qué es lo que plantea el poema? El poema precisamente trabaja este tema de un nuevo concepto de red social y cultural, esto de mantener intereses comunes por vías democráticas y no excluyentes. Es una expresión de deseo, más allá del dogmatismo que aparece en el poema. Creo yo que el mensaje es un mensaje que trata de ir construyéndose desde el punto de vista de este mantenimiento de la red social y cultural para poder mantener intereses comunes y no excluyentes, ¿no? Este cambio de actitudes y prácticas personales y colectivas, donde la gente se preocupe por los demás y valore la justicia social, la educación, la salud, la paz, la tranquilidad. En otras palabras, superar esta brecha que mantiene a la sociedad dividida, a la sociedad con rencores, a la sociedad sin un pensamiento que permita mejorar la calidad de vida de todos. Cuando hablo de todos, hablo de no generar exclusiones de ninguna naturaleza. Yendo a nuestro trabajo de entender el desarrollo sostenible, lo que vemos acá es que estos tres pilares los podemos trabajar desde un punto de vista ecológico, social y económico, como decíamos. La relación entre lo ecológico y lo social debe ser soportable, debe ser viable en la relación ecológico-económico y equitativo en lo social y económico. Parece que estas tres palabras que pueden transformarse en un orientador de nuestro razonamiento para entender el desarrollo, que es lo soportable, lo viable y lo equitativo, como la intermediación necesaria entre estos pilares que hacen sostenible el desarrollo, lo ecológico, lo social y lo económico. Creo yo que es importante que ustedes puedan ir viendo esto para poder pensar estos requerimientos que plantea el desarrollo sostenible y sustentable, ¿no? En primer lugar, un sistema político con una participación ciudadana que sea efectiva en la toma de decisiones. Veíamos en otras clases cómo se da este concepto de la participación, ¿no? Veíamos en la primera unidad la idea de una democracia más deliberativa que representativa, una democracia que tienda a mejorar la capacidad de participación de todos los ciudadanos que forman parte de nuestra sociedad. Que haya un sistema económico capaz de crear excedentes y conocimiento técnico sobre una base autónoma y constante. La idea de los excedentes, es decir, bueno, ¿cómo podemos redistribuir la riqueza? ¿Cómo podemos pensar en un mecanismo de distribución de la producción de riqueza más equitativo? Un sistema de producción, además, que sea capaz de preservar el ambiente. Es decir, un sistema que no intente destruir la cuestión del ambiente. Es decir, que todo lo que se haga desde la producción esté orientado a resolver las cuestiones básicas de preservación del ambiente. Y que haya un sistema tecnológico capaz de investigar constantemente nuevas soluciones. Es decir, un sistema tecnológico que tienda a que estos sistemas de producción no impacten desfavorablemente en el mantenimiento del medio ambiente. Esto es algo que, si bien muchísimas de las empresas hoy asumen esta actividad de ir generando una inversión en I+D que tienda a reducir el impacto
sobre el medio ambiente de los sistemas productivos, no se ha logrado mucho para avanzar. Hoy hay informes donde se observa que esta crisis de aislamiento que tiene la humanidad en función de la estrategia de lucha contra la pandemia, lo que es el aislamiento social, está mejorando muchísimo las condiciones medioambientales en el mundo. Esta idea de que haya hoy muchos animales transitando por espacios dominados por el humano está marcando una enseñanza brutal. Un poco vuelvo a lo que planteaba Nacha Guevara diciendo el poema de Benedetti. Esto es pensar una nueva red de relaciones en el mundo, ¿no? Ojalá lo podamos entender y podamos salir adelante. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en una suerte de modelo explicativo de lo que sería la cuestión ambiental, acá tienen en este gráfico exactamente lo que es el árbol de problemas. Sobre las raíces encontramos las causas, ¿no? El consumismo, la inequidad en la distribución de las oportunidades, una alta producción industrial que es nociva para el ambiente, y eso hace que tengamos hoy como problema un modelo de desarrollo que no sea sustentable. Y esto hace a los efectos que están en la copa del árbol de problemas, ¿no? Todo esto que está planteado como una temática que es objeto de atención por parte de la política pública a nivel mundial. Y en la política pública aquí ya estamos hablando de un problema que excede los límites de nuestra nación y pasa a ser un problema multilateral de todas las naciones. Entonces, el modelo que aquí se explica, este modelo de desarrollo no sustentable, ¿no? El cuerpo sostén de la problemática global está alimentada de estas raíces que decíamos que son las causas, ¿no? Motivos políticos, una inequidad de la distribución de las oportunidades de la riqueza generada, económicos, que hay una alta producción contaminante, y culturales, que es un consumo irresponsable, y de hecho, esto es general, no es una cosa que atienda a una problemática de un lugar en particular del mundo, sino que es una problemática que excede un territorio y se expande a nivel mundial como producto de la globalización en esta suerte de incentivación a un consumo de alguna manera irresponsable, ¿no? Y las consecuencias que ya las estuvimos viendo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la dimensión ambiental en un desarrollo sustentable es la utilización de los recursos naturales y energéticos limitados a la capacidad de regeneración de estos. Y por otro lado, que la generación de los residuos se limite a la capacidad de asimilación del ecosistema. Esto es que nuestra acción como civilización no produzca un daño mayor al que ya tenemos. Esta idea de limitar la utilización de los recursos naturales a la capacidad de regeneración y, por otro lado, que la cantidad de residuos que se generen se limite a la capacidad de asimilación del ecosistema. Tarea difícil, por cierto, ¿no? La dimensión institucional implica realizar progresos significativos en la descentralización política administrativa de las decisiones, que el ciudadano se sienta como partícipe de las decisiones que se adoptan para llevar adelante una política que estimule nuevas formas de organización y participación ciudadana. Sentirse como un agente proactivo en la construcción del desarrollo
sustentable. Y para eso hay que cambiar la cultura política. No es tan solo una voluntad ciudadana, sino que también tiene que haber una voluntad de la clase política en llevar adelante estos procesos. Y por último, en la dimensión económica, lo que cuenta no es el crecimiento de la producción, sino la calidad de los servicios que se prestan. Quiere decir que nosotros estamos en esto con una idea de pensar estas tres dimensiones con los procesos de cambio que cada una de ellas implica para empezar a entrar a pensar un desarrollo sustentable. No tan solo pensarlo, sino poder ocuparse de ir instalando este concepto de desarrollo sustentable en el marco de las decisiones políticas, económicas y sociales. El marco legal fue avanzando bastante. Dentro de la nación, leamos el artículo 41 de la Constitución Nacional, es un artículo que se incorpora en la reforma de 1994. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso a territorio nacional de residuos actualmente considerados peligrosos y radioactivos, ¿no? Acá me interesa rescatar un punto que es una novedad jurídica que aparece dentro de esta reforma constitucional del 94, ¿no? Esta idea de los presupuestos mínimos de protección. Esto es como empezar a pensar una línea de base cero. Más que eso, no se puede avanzar porque estaría vulnerando los derechos constitucionales. Entonces, estos presupuestos mínimos de protección es lo que nadie puede dejar de hacer. Se pueden generar nuevas cuestiones, pero siempre y cuando se respeten estos presupuestos mínimos. Los presupuestos mínimos de protección son gran parte de los modelos normativos que se están aplicando en el conjunto de actividades que son nocivas para el medio ambiente. Entonces, desde ese punto de vista, este principio general empiezan a aplicarse en esta ley. La ley 25.675, que es del año 2002, establece los lineamientos de la política ambiental nacional. Y los presupuestos mínimos que establecen en su artículo 6 es que toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. Esta es una definición muy concreta y materializa este derecho constitucional que vimos antes. Luego aparecieron un conjunto de normas que fueron trabajándose a lo largo de este siglo XXI. La ley del 2003, el régimen de libre acceso a la información política ambiental, la de residuos industriales, la de gestión integral del agua, la de gestión de los PCBs, la de gestión de residuos domiciliarios, control de actividades de quema de pastizales, de protección de los bosques nativos que hablábamos antes, y la de los glaciares. Estos son marcos que establecen presupuestos mínimos para manejar cada una de estas temáticas, y aún faltan muchas más, ¿no?
Los instrumentos de política ambiental que hoy conocemos son de orden y control, son los requisitos de gestión ambiental donde los contaminadores deben cumplir y los reguladores fiscalizar. Los estándares de calidad ambiental, de emisión, tecnológico, de productos y de insumos en todo lo que sea la producción industrial. La orientación de mercado, los contaminadores deciden los niveles y enfrentan costos por unidad de emisión o beneficios por unidad de reducción. Estos son políticas que tienden a incentivar el cuidado del medio ambiente. Por un lado, el orden. Por el otro lado, el control. Es decir, el control que el Estado tiene que hacer sobre aquellos agentes que son contaminantes. Y por otro lado, la orientación hacia el mercado, es decir, aquellos que cumplen van a obtener beneficios, aquellos que no cumplen van a tener costos, ¿no? Esta es una definición de mercado. Cumplís, te doy beneficios. No cumplís, tenés costos cada uno, ¿no? Y la idea de otro aspecto central es la idea de empresas ambientalmente responsables. Es decir, que se publique la información sobre la gestión ambiental empresaria, los acuerdos voluntarios de las empresas con el gobierno y con participación ciudadana, monitoreo compartido entre el gobierno y las ONG. De esto se trata la responsabilidad social empresarial que hoy está extendiéndose a una responsabilidad social comunitaria sobre el medio ambiente. Ya vamos a avanzar sobre esta cuestión. En la provincia de Catamarca, en la Constitución provincial, encontramos varios preceptos que nos son útiles. El artículo 6, acceso y participación de la provincia en estudios, planes y decisiones de la administración federal cuando se encuentren comprometidos sus intereses. El 61 y el 62, que define que las aguas son de dominio público y el aprovechamiento que se puede hacer de las mismas. Los minerales y las fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, pertenecen al dominio público, el artículo 66, esto tiene que ver mucho con la minería. Corresponde al Poder Ejecutivo elaborar normas protectoras del medio ambiente, el artículo 110. El 252 que establece que las atribuciones y deberes del gobierno municipal son de la preservación del sistema ecológico, medio ambiente y recursos naturales. Y el 265, que es la conservación, enriquecimiento y difusión del patrimonio cultural y ecológico. Pero es importante resaltar el punto del artículo 252, inciso 9, donde le asigna al gobierno municipal el rol de regulador y control de la actividad ambiental en su territorio. Me parece central esto. Pocos municipios son los que están llevando adelante una estrategia de fiscalización de la actividad de las empresas y de la sociedad en su conjunto sobre el medio ambiente. Me parece central recordar esto como una forma de ir actuando sobre el medio ambiente. Las leyes que existen es el ordenamiento ambiental y territorial del bosque nativo, la sustitución de bolsas, envases y contenedores no biodegradables, la explotación agraria bajo métodos conocidos como ecológicos, orgánica, sustentable o sostenible o biológica, de una declaración de interés, un sistema integrado provincial de áreas naturales protegidas donde hay aparte leyes particulares que establecen un conjunto de territorios donde se declara áreas naturales protegidas, ¿no?, en todo el territorio de la provincia. Y aquí tienen toda la lista para no entrar a redundar en una lectura que la pueden hacer ustedes, porque esto está incluido dentro de lo que le hemos puesto a disposición en el módulo. ¿Qué herramientas de gestión aparecen como posibles?
Hay una clasificación inicial que son herramientas preventivas, correctivas, conservación y mejoramiento, las terceras. Fíjense que es importante tener estas herramientas claramente definidas a la hora de poder pensar un modelo de intervención desde el Estado. ¿Cuáles son las herramientas e instrumentos de la política y la gestión ambiental como posibilidades, ¿no? La legislación ambiental es una, que ya vimos. La educación ambiental como herramienta preventiva es central. El ordenamiento territorial como una forma de regular y prevenir posibles conflictos. Los estudios de impacto ambiental obligatorios para la presentación de proyectos donde el Estado toma participación. Estos estudios de impacto ambiental tienen que ver con la posibilidad de determinar a priori qué grado de deterioro ambiental produce una intervención del hombre en ese ecosistema. Las auditorías ambientales como un elemento de fiscalización que el Estado tiene que aplicar para poder hacer efectiva la política ambiental, ¿no? Análisis del ciclo de vida, etiquetado ecológico, ecodiseño, diseño ambiental, modelos de dispersión de contaminantes, sistemas de diagnóstico e información ambiental, sistemas de gestión ambiental y las certificaciones necesarias para poder operar. Parece que son un conjunto de herramientas vastas que hoy deberían estar aplicándose fundamentalmente en el último nivel que tiene el Estado municipal, pero que no debe ser dejado de lado ni a nivel provincial ni a nivel nacional. El nivel municipal tiene que operar con todo el apoyo de los otros dos niveles del Estado, por su propia debilidad institucional que estructuralmente le fue dado en el desarrollo de nuestro país. Veamos cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos mundiales del desarrollo sostenible, llamado también ODS, son los objetivos de desarrollo que deberíamos contemplar en cualquier tipo de intervención que hagamos desde el Estado. Son metas que se hicieron a nivel mundial para conseguir un mundo más justo y lograr que en el futuro sea un mundo mejor, un lugar mejor para vivir. Este sitio ideal en el que todas las personas tengan las mismas oportunidades y recursos para estar en el mundo, ¿no? La fecha que se está planteando es la del 2030, es decir que, bueno, este trabajo lo está hecho desde ya hace 5 años, nos queda 10 años para poder cumplirlo. Difícil de lograr, obviamente, pero bueno, trataremos de aportar para que esto se pueda producir. Los objetivos están decididos por los líderes mundiales en el marco de Naciones Unidas y la mayoría de los países tienen expresa adhesión a estos objetivos. Ahora hay que ver qué es lo que sucede en cada país. Cada país, de acuerdo a sus posibilidades, maneja ese compromiso con las políticas nacionales que tiene que llevar adelante. Cada país establece sus propias prioridades en base a las necesidades que tengan. Entonces veamos este cuadro donde se establecen los 17 ODS. El primero de todo es el fin de la pobreza. El segundo, el hambre cero. Tercero, salud y bienestar. Cuarto, educación de calidad. Hasta aquí estamos en las cuestiones básicas que planteaba Sen en cuanto a las libertades que el sujeto tiene que construir para obtener un estándar de desarrollo humano adecuado. También aparece la igualdad de género con una cuestión fuertísima. Esta idea de plantear la inequidad en los ingresos o en los accesos a determinadas posiciones se está dando cuenta de que existe un mundo que se orienta a poder equilibrar el tema de los géneros. Esto es, por ejemplo,
la ley de igualdad de género que se plantea a nivel nacional para cargos electivos, la adhesión de varias provincias para poder impulsarlo, esta idea de tener una perspectiva de género en todos los proyectos de intervención que se generan desde el Estado. Otro tema es el agua limpia y el saneamiento del medio. Esto significa que exista la posibilidad de la provisión de agua potable para toda la sociedad y el saneamiento del medio en condiciones que no perturben el sistema o el ecosistema al que pertenece. Una energía accesible y no contaminante. Trabajo decente, entendiendo que esté cubierto con toda la seguridad social que la posición en el mercado laboral implica. Esta idea de un trabajo decente es el trabajo formal, el trabajo en blanco, y un crecimiento económico que genere mayor empleo, que posibilite de esta manera tener más trabajo decente. El 9, que haya una industria con innovación e infraestructura que sea sustentable. El 10 es la reducción de las desigualdades, es decir, que haya una misma posibilidad de obtener resultados a partir de los aportes que cada uno haga, y que no exista esta idea de que hay clases que tienen mayores accesos a determinadas cuestiones que otras, ¿no? Ciudades y comunidades sostenibles, esta idea de pensar en una ciudad saludable, en una ciudad ecológicamente sostenible. Esto hace a que el entorno más reducido y esta tendencia mundial a que la responsabilidad ambiental sea asignada al municipio como el territorio más cercano a la vida en comunidad, a la producción, hace de que este Estado local asuma un rol importante. Por eso se habla de ciudades y comunidades sostenibles. Es decir, que es el municipio el que tiene el rol de ir construyendo marcos regulatorios y de control de la actividad de cada uno de los actores que participan del sistema social, ¿no? En la producción y el consumo responsable, central, es lo que ya hablamos, y hay aquí una cuestión básica que es la acción por el clima. Ahí entramos a hablar de lo que es el calentamiento global como una de las problemáticas ambientales más fuertes. El consumo irresponsable ha hecho de que la capa de ozono se fuera deteriorando. Este deterioro en la capa de ozono, que es la herramienta que el mundo construyó naturalmente para protegerse del excesivo calor que produzca deshielo de todo aquello que mantiene los niveles de agua de nuestro planeta en forma considerablemente aceptable. Es decir, que el sistema se mantenga de la misma manera que hoy para las generaciones futuras. Hace poco tiempo he leído una noticia muy alarmante. Está el glaciar más grande de la Antártida produciéndose un deterioro por el calentamiento global con un deshielo agigantado por todo este proceso de destrucción de la capa de ozono. Esperemos que el coronavirus aporte al menos en esta cuestión de mejorar las condiciones medioambientales. Si ese glaciar entra en un proceso de deshielo, puede aumentar el nivel del mar en hasta 5 metros. Esto significa que las ciudades costeras van a ser inundadas, entre ellas nuestra capital federal, ¿no? Interesante para poder seguir e ir viendo qué es lo que puede suceder con esta situación. La idea de preservar la vida submarina, o sea, no tratando de seguir deteriorando los mares, los océanos, tratar de preservar de la contaminación que sufren por el uso indiscriminado y la falta de higiene en las playas, por ejemplo, o en aquellos
barcos que transportan elementos que pueden ser nocivos al mantenimiento de la vida submarina. La vida de ecosistemas terrestres que tienen que ver con los parques nacionales, las áreas protegidas, es decir, todo aquello que haga al cuidado de los ecosistemas que se asientan sobre la Tierra. Paz, justicia e instituciones sólidas para poder regular nuestra vida democráticamente. Y el último, quizás más importante, son las alianzas para lograr los objetivos planteados. Este es instrumental a los otros objetivos. Como ven, estos 17 objetivos tienen además 169 metas. Les dejo a ustedes en función de el tiempo que tenemos para que el video no sea suficientemente extenso como para alterarlos. Entonces vamos a tratar de dejarles para la lectura estos objetivos, ¿no? El punto de partida, lo que sí podemos decir, es que el desarrollo humano debe ser igual para todas las personas independientemente de donde vivan. Recuerden lo que vimos en la unidad 4 sobre el desarrollo humano que planteaba CEN. O sea, lo que plantea Naciones Unidas en conjunto con el PNUD y los países que la integran, obviamente que está planteado desde un lugar que sea accesible para todos, ¿no? Los tres aspectos que hacen al desarrollo sostenible, lo social, lo económico y lo ambiental, son lo que conforman estas ideas de los objetivos de desarrollo del milenio. Que de hecho podemos pensarlo en tres grupos. Los que se centran en la lucha contra la pobreza en todas sus formas, que es lo que veíamos hace unos minutos, los relacionados con los compromisos ambientales, que también quedan claramente definidos, y los que se relacionan con el buen gobierno y la promoción de la convivencia pacífica, ¿no? Entonces, sobre estos tres grupos es donde podemos ordenar los ODS. Se enfatizan los principios de igualdad y no discriminación, el acceso universal, combatir cualquier tipo de desigualdad. O sea que todo esto está alineado dentro de lo que vimos como desarrollo humano. Solo que aquí estamos planteando una visión más holística, estamos planteando una visión más planetaria, más global, ¿ya? Entonces, estos prácticamente definen los ODS como principios rectores de la actividad política y administrativa del Estado, de la sociedad y de la economía. Entonces, desde ese punto de vista se habla de las 5 P. Planet, People, Prosperity, Peace and Partnership, que son palabras en inglés que en castellano significan planeta, personas, prosperidad, paz y alianza. El horizonte temporal va desde 2016 hasta el año 2030. Los elementos, obviamente, en que se basa el desarrollo sostenido y estos objetivos que se plantean son las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas. Entonces, desde el punto de vista de las personas es preservarlos, tratar de poner fin a la pobreza y el hambre, velar que todos los seres humanos puedan hacer realidad su potencial con dignidad e igualdad en un ambiente sano. El planeta, para protegernos de la degradación, hacer que el consumo y la producción sean sostenibles, gestionando los recursos naturales en forma responsable, adoptando fuertes medidas sobre el cambio climático que hoy aparece como una demanda central para sostener nuestro planeta para las generaciones futuras. La prosperidad en cuanto a velar que todos los seres humanos puedan gozar de vidas prósperas y satisfactorias, es decir, en el marco de las libertades que planteaba Zen. La paz. No puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible. Hay que propiciar sociedades pacíficas
justas e inclusivas, que no exista el temor y la violencia. Es decir, que este temor y violencia sean restrictivos para determinados sectores y que pueda ser contenido desde la solidaridad y la intervención que el Estado pueda hacer. Las alianzas para movilizar los medios necesarios con el fin de poner en práctica esta agenda con una alianza mundial revitalizada. El último de ese habla de esta cuestión, ¿no? Esta idea de pensar claramente en alianzas, hacer una sociedad que sea más conectada desde el punto de vista de las decisiones, ¿no? Y como decíamos, hace ya muchos años que se empezó a trabajar la idea de que la economía empieza a participar en la producción de herramientas para el desarrollo y que de alguna manera esto se dio en llamar la responsabilidad social empresaria. Es decir, que la empresa se responsabilice por las formas de producción que va adoptando. ¿Qué es esto? La responsabilidad social empresarial es que la maximización de los beneficios, que son los objetivos centrales de cualquier empresa, ha de ser obtenida siendo una conducta socialmente responsable. Entendemos como conducta socialmente responsable no solo el respeto a la normativa jurídica y el espíritu que tiene, sino también el desarrollo de políticas, procedimientos y procesos orientados a evitar los efectos externos negativos, tales como la explotación de mano de obra que va en contra del trabajo decente o contra el fin de la pobreza, la contaminación del medio ambiente, la preservación de los ecosistemas, la corrupción, la competencia desleal, que alteran estos principios que están planteados en los ODS, ¿no? Y orientados a potenciar aquellas externalidades positivas, apoyar programas dirigidos a la acción social, promover valores éticos, financiar programas orientados a mejorar el medio ambiente, etc. Entonces, desde ese punto de vista podemos distinguir las externalidades negativas como el conjunto de efectos desfavorables que las acciones de consumo y o producción de las empresas generan sobre la sociedad, siendo que para ser considerada como tal es preciso que no exista una compensación por los perjuicios ocasionados. Y las externalidades positivas es el conjunto de consecuencias o efectos favorables que el accionar de una empresa genera sobre la sociedad, siendo que para ser considerada como tal es preciso que no exista un cobro por dicho beneficio. Es decir, que sea una generosidad de la empresa sobre la sociedad. En la Argentina, la responsabilidad social empresaria, de acuerdo a IDEA, que es el Instituto para el Desarrollo Empresarial, algunos de los factores que han impulsado esto son las nuevas expectativas de los ciudadanos, consumidores, inversores, poderes públicos y el cambio industrial a gran escala. Los nuevos criterios sociales, que incluso se puede pensar que influyen en las decisiones de inversor y de que los consumidores hagan uso de su derecho a elegir qué consumo va a optar, entendiendo que la responsabilidad social tiene una relación directa con esta decisión que toma el consumidor. La preocupación cada vez mayor en el deterioro medioambiental que se produce por un aumento de la actividad económica, la necesidad de una mayor transparencia de las actividades empresariales propiciadas por los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales. Hay un conjunto de elementos que hacen a esta idea de una mayor transparencia que permite conocer de muchas de las empresas
la, la participación en la sociedad con informes que emiten de responsabilidad social empresarial. Por ejemplo, el Banco Galicia, al que le interese puede entrar a la página web del Banco Galicia y bajar el informe de responsabilidad social ambiental. El responsabilidad social empresarial, donde manifiesta cómo está cumpliendo la empresa con todas estas regulaciones que plantean los ODS. La minera La Lumbrera también emite un informe anual y todas las mineras lo hacen. Consecuencia, los invito a que recorran la web y vayan viendo cómo se produce esta responsabilidad social empresaria reflejada en los dos informes. Para esto hay muchas posibilidades de ir instrumentándolo, a través de la existencia de etiquetas de comercio justo que acredita a productos o empresas esta idea de que en la producción se respeten derechos sociales específicos, por ejemplo el Fair Trade Label, la etiqueta no solo garantiza un precio que cubre el costo de la producción, sino que incluye una prima social para propósitos de desarrollo, pagos parciales orientados a evitar que las organizaciones de pequeños productores se endeuden. Hay premios a la responsabilidad social. Estados Unidos cuenta con una etiqueta de comercio justo, con premios a la responsabilidad social. Brasil publicó en el año 2000 los indicadores Ethos de responsabilidad social. Todos estos elementos están marcando una tendencia a que se ocupe la sociedad, la economía y el Estado de la responsabilidad que todos tenemos en cuidar el medio ambiente. En Argentina, ante el interrogante de cómo edificar una cultura de la responsabilidad social empresarial y frente a la improbabilidad de que las empresas tomen plena conciencia de los peligros que significa para ellas mismas, la coyuntura social actual, se hace necesario el cumplimiento de 3 condiciones a considerar para lo que están haciendo ustedes en su trabajo práctico integrador de la materia, ¿no? En primer lugar, la publicidad. Identificación clara de aquellas empresas que actúen en forma colectivamente beneficiosa y de aquellas que actúan de manera perjudicial. Es una denuncia a la sociedad de lo que sucede con las empresas. Sanción, que un alto porcentaje de aquellos que identifican el accionar de la empresa reconozcan o desaprueben este tipo de comportamiento. Y la motivación, que las empresas socialmente identificadas como irresponsables sean de alguna manera compelidas a mejorar su accionar en beneficio de la sociedad. Entonces, este IRSE es un instrumento de medición que toma 4 dimensiones: la dimensión jurídica e institucional, la dimensión económica, la dimensión ambiental y la dimensión social. La responsabilidad social debería ser evaluada y aprendida como la última frontera de la competitividad. Es decir, que cuando hablábamos de ir construyendo competitividad en el capítulo anterior que hemos trabajado, estamos hablando de estas 4 dimensiones que apunten a generar una mayor responsabilidad social empresarial en base a la intervención dada en estas 4 dimensiones, ¿no? Acá encuentran ustedes un conjunto de iniciativas que obviamente se las dejo para que las indaguen y las busquen para poder pensar cómo se puede plantearse la aplicación de los ODS, ¿no? Son iniciativas que pueden ser de organismos multilaterales o de los propios países, ¿no? Entonces, les dejamos esto como foro. Estos ya lo van a tener disponibles ustedes en la página web Económicas Virtual para que entren y participen. Les pedimos que estos principios de lo que vimos como desarrollo sustentable y sostenible lo empiecen a construir conceptualmente ustedes participando en el foro. Los esperamos, consúltennos
estamos para poder hacerles más fácil esta instancia de la virtualidad. Muchas gracias y hasta la próxima.